Hoy hablaremos acerca de la precipitación, la parte número 2, ya que como dijimos en el video anterior, este tema lo dividimos en dos partes. En el primer video ya hablamos acerca de cómo se genera la precipitación dentro de las nubes, al igual que vimos algunos tipos comunes de precipitación. En esta segunda parte continuaremos viendo los diferentes tipos de precipitación, tales como la nieve granulada, la sellisca, la cinarra o el polvo de diamante, también conocido como cristales de hielo. Además, también veremos la naturaleza que puede tener la precipitación, tales como los chubascos o la precipitación continua. Y finalmente veremos cómo se identifica y mide la precipitación. Así que dicho esto, iniciemos con la nieve granulada, conocida también como gránulos de nieve, y que se abrevia en los informes y pronósticos meteorológicos con las letras GS. Esta nieve granulada consiste básicamente en partículas en estado sólido que se forman a partir de copos de nieve y pequeñas gotitas de agua superenfriada. De forma resumida, podríamos decir que cuando múltiples gotitas de agua en estado superenfriado colisionan y se adhieren a los copos de nieve, obtenemos como resultado la nieve granulada, la cual, a diferencia de los gránulos de hielo, es mucho más suave y frágil debido a su estructura esponjosa. Esta nieve granulada se asocia a nubes donde coexisten los copos de nieve con las pequeñas gotitas de agua en estado superenfriado, de tal forma que inicialmente tenemos un copo de nieve en estado sólido que va recolectando en su camino pequeñas gotitas de agua en estado superenfriado, las cuales al adherirse y solidificarse hacen que este copo empiece a cambiar su estructura hasta obtener finalmente la nieve granulada. Este tipo de precipitación suele asociarse a nubes cumuliformes de desarrollo vertical, con temperaturas en la superficie cercanas a los 0 grados Celsius, de tal forma que haya una gran posibilidad de que dentro de la nube aún haya una gran cantidad de gotitas de agua en estado superenfriado. Dicho esto, pasemos ahora con la sellisca, que es otro tipo de precipitación, conocida también como granizo menudo o granizo suave, y que al igual que con la nieve granulada, se indica en los informes y pronósticos con las letras GS. La sellisca consiste básicamente en nieve granulada parcialmente cubierta por una capa de hielo, y se considera el punto intermedio entre la nieve granulada y el granizo como tal. Ahora, como podemos observar en la imagen, en su apariencia es muy similar a los gránulos de hielo que vimos en el video anterior. Sin embargo, la diferencia es que su estructura interna es diferente, ya que la sellisca consiste básicamente en un copo de nieve granulada que se encuentra cubierto parcial o totalmente por una capa de hielo. Ahora, esta sellisca se asocia normalmente a nubes de tipo cumulonimbus de gran desarrollo vertical, donde se presentan ráfagas de aire ascendentes de intensidad moderada. Aquí, por ejemplo, tenemos una nube de tipo cumulonimbus y tenemos el nivel de congelación relativamente bajo. En estos casos, la nieve granulada parcialmente derretida por debajo del nivel de congelación es empujada nuevamente hacia arriba por estas ráfagas ascendentes, de tal forma que el agua líquida alrededor de esta se congela, creando así una delgada cubierta de hielo. Eventualmente, al aumentar su peso, estas partículas precipitan en forma de sellisca en la superficie. Pasemos ahora con la cinarra. Esta se abrevia en los informes y pronósticos con las letras SG y consisten en precipitación de pequeñas partículas de hielo que suelen tener formas alargadas o planas. Este tipo de precipitación suele presentarse desde capas de nubes estratiformes o también dentro de la niebla, y su diámetro suele ser inferior a 1 milímetro. Podríamos decir de cierta forma que la cinarra es el equivalente a la llovizna pero en estado sólido, es decir, prácticamente son copos de nieve solo que de menor tamaño, y por lo tanto entonces se generan bajo las mismas condiciones de temperatura que la nieve. Finalmente veamos ahora el polvo de diamante, también conocido como cristales de hielo, y que se abrevia en los informes y pronósticos con las letras IC. Este consiste en precipitación que se genera en cielo despejado a bajas temperaturas en forma de diminutos cristales de hielo que aparentan estar en suspensión en la atmósfera. Estos pequeños cristales de hielo, ya que no se asocian a ningún tipo de nube, son producto de la sublimación directa del vapor de agua en forma de cristales de hielo bajo condiciones atmosféricas específicas.
Estos cristales de hielo se desarrollan normalmente en condiciones de viento en calma a temperaturas inferiores a los -10 grados Celsius, y ya que no se asocian a ningún tipo de niebla ni nubosidad, normalmente los encontramos en cielo despejado. Ahora, hasta el momento hemos visto los diferentes tipos de precipitación que podemos esperar al nivel de la superficie. Sin embargo, hay que decir que hay precipitación que puede caer de la nube pero no alcanza a llegar a la superficie. Este fenómeno se conoce como virga, y es básicamente precipitación que se evapora o se sublima antes de alcanzar la superficie. Este fenómeno se presenta normalmente en masas de aire muy seco, es decir, donde la humedad es bastante baja. Y justamente debido a este proceso de evaporación o sublimación, esa precipitación produce un enfriamiento del aire circundante, el cual a su vez se vuelve más denso y por lo tanto tiende a descender más rápidamente. Esto trae como resultado que las ráfagas de aire descendentes inducidas por la virga pueden conducir a la formación de microrráfagas en la superficie, las cuales son extremadamente peligrosas para la aviación. Sin embargo, este fenómeno lo veremos un poco más en detalle en los videos específicos acerca de cizalladura del viento y microrráfagas. Así que dicho todo esto, veamos un pequeño resumen de los diferentes tipos de precipitación que ya vimos. Tenemos entonces en principio la lluvia o la llovizna, cuya diferencia únicamente es el tamaño de las gotas. Tenemos también la nieve o la cinarra, donde nuevamente la diferencia es el tamaño de los copos de nieve. Tenemos también los gránulos de hielo y la llovizna o lluvia engelante, que se asocian a inversiones de temperatura en altitud. También tenemos el granizo, que se genera dentro de nubes de tipo cumulonimbus cuando las ráfagas de aire ascendente son bastante potentes. Tenemos también la nieve granulada, que se genera dentro de nubes de desarrollo vertical donde coexisten los copos de nieve en estado sólido y pequeñas gotas de agua en estado superenfriado. Tenemos también la sellisca, que se asocia a nieve granulada cubierta parcial o totalmente por una delgada capa de hielo. Y finalmente tenemos también los cristales de hielo, que son pequeñas partículas de hielo que se asocian a condiciones de viento en calma y cielo despejado, a temperaturas inferiores a los -10 grados Celsius. Ahora, ya que vimos los diferentes tipos de precipitación, pasemos con la naturaleza de las precipitaciones. Y es que de acuerdo a su origen y sus características, la naturaleza de una precipitación se puede clasificar ya sea en un chubasco o en una precipitación uniforme y continua. A continuación veremos una breve descripción de cada una de estas, iniciando por el chubasco. Este se abrevia en los informes y pronósticos con las letras SH, y es precipitación que se asocia a condiciones atmosféricas inestables y a nubes de desarrollo vertical, tales como los cumulonimbus o los torrecúmulos. El tipo de precipitación que se puede presentar en forma de chubasco son la lluvia, la nieve, el granizo, los gránulos de hielo, la nieve granulada o la sellisca. Ahora, las principales características de un chubasco es que inicia y finaliza abruptamente, tiene una duración relativamente corta, la precipitación se presenta con intensidad variable, normalmente viene asociado con viento y ráfagas en la superficie y se concentra normalmente en un área relativamente pequeña. En estos ejemplos podemos ver un par de chubascos observados desde afuera, donde podemos identificar a simple vista que se trata de precipitación de gran intensidad y que se encuentra concentrada en un área relativamente pequeña, donde el origen de la precipitación son nubes de desarrollo vertical. Ahora, la otra manera en la cual podemos encontrar la precipitación es en forma de precipitación uniforme, también conocida como precipitación dinámica. Esta es básicamente precipitación que se asocia a condiciones atmosféricas estables y a nubes estratiformes, tales como los estratos, los estratocúmulos o los nimbostratos. El tipo de precipitación que podemos encontrar en forma de precipitación uniforme es la lluvia, la llovizna, la nieve o la cinarra, donde sus principales características es que inician y finalizan gradualmente, normalmente se presentan de forma intermitente o continua y con una intensidad uniforme. De la misma forma, ya que las nubes estratiformes tienen una gran extensión horizontal, podemos esperar que esta precipitación abarque áreas más grandes, al igual que la podemos esperar con viento ligero o en calma en la superficie.
En este par de imágenes podemos observar ejemplos de precipitación uniforme, que normalmente se asocia a los típicos días grises donde el sol no sale y tenemos precipitación continua casi todo el día. Ahora, dicho esto, veamos cómo se identifica la precipitación. Pues bien, normalmente el tipo de precipitación y su intensidad es determinada visualmente por un observador humano o también por medio de sistemas automáticos de detección, que pueden consistir ya sea en sensores locales para informes del aeródromo o también en radares meteorológicos de superficie, para mapear así un área más grande. Ahora, para medir la cantidad de precipitación, normalmente se utiliza un instrumento conocido como el pluviómetro. Este se utiliza para medir la cantidad de precipitación líquida que se presentó durante un periodo de tiempo en concreto. Este consiste básicamente en un embudo que recolecta el agua que precipita y se encuentra calibrado para mostrar la cantidad de precipitación en litros por metro cuadrado, de tal forma que cada milímetro de altura de la columna de agua representa un litro por metro cuadrado. De esta forma, de acuerdo al ritmo de acumulación de agua en el pluviómetro, se puede determinar la intensidad de la precipitación dentro de un periodo de tiempo. Sin embargo, esto solamente aplica para la precipitación líquida, es decir, para la lluvia y la llovizna. En el caso de la nieve se utiliza otro método, y es que para medir la cantidad de nieve que se presentó dentro de un periodo en concreto, se utiliza una tabla especial y una regla de tal forma que se puede determinar la profundidad de la capa de nieve. En estos casos, cada centímetro de espesor de la capa de nieve se corresponde a aproximadamente un litro por metro cuadrado de precipitación líquida equivalente. De esta forma entonces, resulta sencillo identificar la cantidad de precipitación que se presentó. Espero que la información de este video te haya resultado útil. Si fue así, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo video.